El chisme importante de lo que Biden y AMLO no quieren que tú te enteres sobre la política de permanecer en México. Habla como es con Juan Andrés. Escucha el tema, no te dé pena. Pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas que no encueras? Un nicaragüense de 39 años no podía creer que una oficina de inmigración mexicana abriera en medio de la noche para darle a él y a otros 40 migrantes visas humanitarias de un año que les permitieran moverse a través de México y poder trabajar, aunque su meta era venir a pedir asilo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Te voy a dejar saber el por qué. Es un chisme, es fuerte y te va a interesar. Bienvenido a Radio Labio, donde comparto las notas más interesantes del día que quizás no hayas tenido tiempo de escuchar. Soy Juan Andrés y hago programas en inglés y español para asegurar que todos los latinos puedan escuchar nuestros programas independientemente del idioma que hablen. Gracias por sintonizarme. Tomaron nuestra información y sí, muchos esperamos media hora, dijo emocionado este migrante. Fue un cambio radical desde su primer contacto con las autoridades mexicanas a mediados de noviembre, quienes lo detuvieron y luego lo dejaron en un remoto cruce fronterizo con Guatemala. Sin inmutarse, alcanzó a una caravana de migrantes que había salido de Tapachula. Pasó 3 semanas caminando con ellos y luego aceptó la oferta del gobierno mexicano, todo de repente que nunca esperaba, de un viaje en autobús completamente gratis a otra ciudad con la promesa de una visa humanitaria, de poder quedarse en México, viajar a través del país y trabajar. Tal opción hubiera sido una fantasía antes de la reunión de Biden y AMLO. Y ahora es parte de una revisión importante de cómo México está manejando a los migrantes en su frontera sur. Se produjo pocos días antes de que Estados Unidos y México anunciaran el acuerdo. Ya se había resuelto porque se había llegado a una conclusión por representantes que mandaron los presidentes a preparar todo para que ellos nada más llegaran a aceptar y anunciar que era para volver a implementar bajo una orden judicial una política de la era de Trump conocida como permanecer en México, en la frontera norte de México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar sus casos dentro de México. ¿Y por qué todo de repente cambiaron esto? Bueno, primeramente, cuando Biden originalmente aquí en los Estados Unidos abrió y quitó eso de permanecer en México y abrió las fronteras para que llegaran las personas que andan buscando asilo, que entren al país y esperen aquí, hubo demandas contra el gobierno y en la corte los jueces, en varias diferentes etapas de la corte, decidieron que se hizo el cambio a abrir la frontera a los que pedían asilo de una manera muy rápida y ponía en peligro a los americanos, y que debería de reinstituirse la ley de permanecer a México de la era de Trump. Biden, considerando que estábamos ya cerca para la elección del 2022 y que los republicanos iban a usar eso como una nota de campaña contra los demócratas, tuvo que aceptar lo que dijo la corte y calladamente y de mala gana tener que aceptar lo que hizo la corte. Recuerda también que Trump no obedecía a la corte, hacía lo que le daba la gana, y él entró con un gobierno diciendo vamos a respetar la ley
de los Estados Unidos y vamos a seguir los pasos normales que hemos seguido en el país por 200 años, algo que Trump no hacía. El minuto que la corte decidió, él tuvo uno para protegerse de los ataques al Partido Demócrata para la elección de este año venidero y porque él prometió seguir los pasos y respetar las leyes del país. Tuvo él que aceptar el permanecer en México, pero lo hizo de una manera que le pidió al gobierno de México que cooperaran con él, explicándole todo lo que yo te acabo de explicar a ti, que no ha salido en las noticias. Esto es algo que yo he investigado y estoy ofreciéndote. El arreglo que hicieron, y aquí es donde viene lo interesante, el arreglo que hicieron y el chisme que no se está reportando es que en el acuerdo entre Biden y AMLO era, mira, para que no se amontonen en la frontera, porque van a seguir llegando a las caravanas, van a pedir asilo y vamos a regresarlos a México y se va a volver un relajo. La cantidad de gente y entonces tanta gente metida en un lugar empiezan a usarlo como problemas para las elecciones y problemas para México. Así es que vamos a buscar una manera de resolverlo y entre los dos llegaron a la conclusión de que si México les ofrecía por un año, ¿por qué un año? Porque al final del año se acaba el 2022, en noviembre, la elección ya acabó, se va a saber qué pasó y ya puede regresar todo a lo normal. Nada más quiere un año. Estas visas que le están dando a los centroamericanos no son de 10 años o 5 años, un año. Ese año es nada más para cubrir el 2022, que es el año de la elección aquí en los Estados Unidos. Por un año le van a ofrecer a todos los centroamericanos bien cerca de la frontera sur de México que se queden en México por un año y ojalá que en ese año les guste, se queden, se acostumbren, entonces pueden aplicar ya por residencia o por una visa permanente de residente de México y poder trabajar. Cuidado que después de un año agarran sus chambitas, van a vivir mejor que en Centroamérica. México, con todos los problemas que tiene una economía más fuerte, una vida más saludable y tranquila que lo que están viviendo la mayoría de las personas en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala. Esos 4 países. Entonces, México va a ser... Oye, va a haber paz comparado a lo que está pasando allá, con todos los problemas del narcotráfico. Narcotráfico no se mete mucho con la población y los turistas, nomás es entre el gobierno, los policías y ellos, la mayoría de los casos, comparado a los países centroamericanos, donde es una catástrofe día y noche. Entonces sí, das esa visa y una cierta cantidad del 50, 60% dice, oye, está bonito aquí, me voy a quedar. Que ya ha pasado, ya ha pasado esto, donde se han quedado en México y están muy contentos. Van a venir menos, la mitad o menos, a la frontera a pedir asilo. Y también van a decir, oye, por caminar otra vez, ya estoy a gusto aquí, voy a la playa, ya me acostumbré a los tacos mexicanos y a la cerveza Tecate y las cervezas sabrosas mexicanas que voy a ir a buscar con los gringos. Ese es el plan. Entonces AMLO está ofreciendo y dice, bueno, ¿y por qué AMLO? ¿De qué ventaja? 2 ventajas. Una te la voy a explicar en detalle y la otra te la voy a ofrecer ahorita. Mi opinión personal. Esto está muy callado y no se está hablando de esto. Pero con la cooperación de AMLO se le va a dar asistencia y dinero al gobierno mexicano por cooperar con esas visas de un año
que va a ayudar al gobierno económicamente. AMLO le conviene. Entrego las visas y viene lana. Y cuando llega la lana aquí, pues tenemos nosotros que repartirlo de manera justa. Usted sabe que la manera justa en Latinoamérica, especialmente en México, es muy especial. Depende de quién es el líder. Pero bueno, para allá no vamos. Pero esa es mi opinión. Hay mordida a nivel presidencial. Ese es mi punto. Tú sabes que la mordida en México es fenomenal. Te consigue todo lo que tú quieras. Y no te creas, no para solamente con los policías corruptos y los gobernadores corruptos. Se va hasta la punta del gobierno. No digo que AMLO en particular. Pero las mordidas son mordidas. O que sea legal. Son mordidas porque no estás pagando por las visas, estás pagando para que den las visas. Como dije, México va a anunciar, o ya anunció, depende de cuándo sale este programa al aire aquí en Radio Labio, un acuerdo para volver a implementar bajo una orden judicial una política de la era de Trump conocida como permanecer en México. Eso es lo que México va a anunciar. En la frontera norte de México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar sus casos dentro de México. Ambos conjuntos de políticas buscan aliviar las presiones migratorias sobre los respectivos gobiernos. Ahí te lo expliqué. En el sur, México está tratando de aliviar la creciente frustración entre los migrantes que el gobierno ha contenido en Tapachula. El gobierno americano anterior tenía la intención de permanecer en México para disuadir a los solicitantes de asilo, haciéndolos esperar en las peligrosas ciudades fronterizas del norte de México, que fue suspendido rápidamente por Joe Biden cuando asumió el cargo. Ya te expliqué por qué y cómo. Y el dilema de cómo hacer frente a las caravanas de inmigrantes que partían de Tapachula empujó a México a buscar alternativas. Las alternativas se impulsaron por la mordida que viene del gobierno americano. Y esta política contención que mantuvo a los migrantes atrapados en el sur, lejos de la frontera de los Estados Unidos. Una ciudad sofocante de aproximadamente 350,000 habitantes se vio abrumada por decenas de miles de inmigrantes recién llegados. Han estado hacinados en parques y plazas. Muchos se quejan de que no pueden encontrar trabajo. Por eso los están moviendo a otras ciudades, porque pues hoy tanta gente, pues como no hay trabajo en un pueblito de 350,000. El nuevo plan es trasladar a los migrantes a otros estados de México y darles visas humanitarias para que puedan trabajar legalmente durante un año, según el Instituto Nacional de Inmigración. Porque al final del año, como te expliqué, se acabaron las elecciones en los Estados Unidos y ya para ese tiempo se entregó la mordida al gobierno mexicano. Los efectos de ese cambio de política siguen sin estar claros, especialmente porque muchos de los migrantes aún aspiran a llegar a los Estados Unidos, pero ahora lo harán desde ciudades más cercanas a la frontera con los Estados Unidos. Eso es porque es ahorita. Vamos a ver en un año, con las cervecitas y el trabajito y la tranquilidad, si van a querer empezar todo de regreso esas caravanas de esos países. Yo lo dudo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha tomado acciones decisivas para incentivar que los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia en países centroamericanos se queden en México y trabajen ahí. Al facilitarles el trámite de visados y de permisos de trabajo, además de promover las inversiones y proyectos públicos con el fin de generar empleos. Las nuevas políticas ya se han vuelto un imán de inmigrantes quienes tienen cada vez mayores dificultades para ingresar a Estados Unidos. Una caravana migratoria que se dirige desde Centroamérica hacia México con numerosas personas, muchas de ellas dicen que se quedarán en México ahora que van a recibir esta visa. Al menos por ahora. La generosidad del nuevo presidente mexicano
muy generoso porque viene la mordida gringa hacia los inmigrantes de acuerdo con funcionarios del país. Es parte de su compromiso generalizado para proteger los derechos humanos, reducir la desigualdad en el país y atender de manera prioritaria a las personas en situación de pobreza. Y le creo, porque AMLO es un hombre de buen corazón. Eso no hay duda, no cabe duda. No, el pueblo lo ama y se lo merece. Pero viene mordida del gobierno gringo. Eso te lo aseguro, en mi opinión. Ahora, si México quisiera, podría usar estos inmigrantes centroamericanos que están viniendo en caravanas, se queden porque van a ganar en los trabajos mexicanos más de lo que ganarían en sus países para darle un nivel económico más alto, un estilo de vida más simpático y más complaciente que lo que pudieran recibir trabajando en sus países centroamericanos. Pero reduciendo el costo de mano laboral y poder competir con la China, en mi opinión personal, en mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que pasó aquí. Mira lo que pasó en los Estados Unidos. Se metieron todos estos que dejaron entrar y había tanta gente buscando trabajo que los empleadores empezaron a ofrecer trabajos pagándole menos que lo que le pagaban a un americano. Y eso ayudó que los Estados Unidos pudiera producir productos en ciertas categorías que podía competir contra la China, que le paga casi nada a sus trabajadores. En otras palabras, esos trabajadores que vinieron y brincaron la frontera, documentados o indocumentados, con asilo o sin asilo, ayudaron a los Estados Unidos a establecer, poder vender internacionalmente ciertos productos. México ya tiene la estructura de las maquilladoras, ya produce productos y puede también empezar a producir productos nacionales, reemplazando esos trabajos con mano de obra centroamericana que paga menos. ¿Cómo ayuda esto a México? Oh, va a ayudar mucho y te voy a explicar cómo. Igual como se hace en los Estados Unidos, ciertos trabajos para los mexicanos y otros trabajos de menos paga para incrementar la exportación de productos al exterior. Esa fórmula fue la que impulsó originalmente la economía japonesa y después la China, que hoy en día son las segunda y terceras economías más grandes del mundo. En mi opinión personal, esta es una oportunidad que permitiría a los políticos de México de depender menos de las mordidas de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque va a subir la exportación mexicana de productos nacionales y a través también asemblados en maquilladoras en México en vez de la China. Y va a impulsar la economía de México como impulsó la japonesa, la coreana del sur y la china. Y México, uno de los países más respetados a nivel mundial, honestamente, cuando los comparas a otros países en otras partes del mundo, con todos los problemas que tiene, todavía se vive mejor en México que yo diría que en el 40% de los países alrededor del mundo. Ojalá y AMLO lo vea de esa manera, no solamente de que le está dando la ayuda a Biden y que está recibiendo su paquetazo, pero y que ayuda a Biden porque por un año va a parar la inmigración para que pueda haber la elección sin que los republicanos usen esto como algo contra los demócratas. Ok, todo el mundo gana ahí. Pero yo estoy hablando más allá. Yo estoy hablando más grande que la mordida y más grande que la elección. Yo estoy hablando convirtiendo en México en una de las economías
más potentes del mundo. Ya pasó con la China, ya pasó con Corea del Norte, ya pasó con el Japón, trayendo trabajadores que ganan menos y produciendo productos a precios competitivos va a causar que las fábricas internacionales alrededor del mundo vayan a México a maquillar, a México a producir sus productos en vez de la China. ¿Por qué van a pagar un barco de traérselo desde la China y el Japón y Corea del Sur cuando México está aquí en el otro lado de la frontera? Se van a ahorrar todo ese flete y todos los problemas que hay ahorita en todos los puertos, donde ahorita todo está subiendo en precio porque no pueden ni... Los barcos están esperando llenos de mercancía. Todo eso desaparece si AMLO se pone las pilas y empieza a meter esto a centroamericanos y usando el gobierno como lo hicieron los chinos y los japoneses. Esto no se puede hacer así a la bulla de los cocos, como dicen en mi tierra. Tiene que ser una organización gubernamental donde ellos están hablando con las fábricas, guiándolos y dejándoles saber y mandándole los trabajadores y escogiendo qué industrias donde ellos pueden sobresalir. Ok, los chinos hacen esto, pero no lo están haciendo. Aquí podríamos hacerlo con los centroamericanos y ganarle y ganar bien y bonito y todavía ser el 20% menos que la China. ¿Sabes qué? Esta categoría, llévame los trabajadores por allá, hable con esas fábricas. Aquí hay otra categoría. Esta categoría, Corea del Sur, le va muy bien, pero está cobrando mucho. Aquí si traemos a estos trabajadores centroamericanos y los metemos en estas fábricas, habla con esos, arregla esa situación y ¡boom! Eso es lo que estoy hablando. Escoger las industrias donde México puede enfocarse y darle, disculpe, en la madre al Japón, a Corea del Sur y a la China, produciendo, impulsando la economía. Ahora, ¿cómo ayuda eso a los políticos corruptos que están recibiendo mordidas de los narcotraficantes? Mira, ¿tú crees que la economía de la China es más importante la ventaja que están recibiendo la gente corriendo el país y los salarios en que se meten y las inversiones que pueden hacer ellos recibiendo, siendo parte dueños de las fábricas que están creciendo? Lo que le dan los narcotraficantes, pueden agarrar esos billetes y limpiarse cuando se van al baño, no importa, y échalos en el inodoro y jala la cadena. Esos son centavos, no es ni un peso comparado a la economía mundial. Estamos hablando de billetes, no una cochinada cruzando la frontera. Estamos hablando mundial. Esto puede impulsar a México a un nivel que nunca ha conocido. Es una oportunidad grandísima si el gobierno mexicano abre su mente y lo ve y lo organiza. Necesita organizarlo. No se puede hacer a la boya de los cocos. Esa es mi opinión humilde y personal. Y yo amo a México. ¿Ok? Yo amo a México. Mi esposa es mexicana. Mis hijos son mexicanos. Ahora vas a decir, pero Juan Andrés, el narco está muy metido en México. Esto nunca va a cambiar. ¿Y tú qué crees? ¿Que no hay narcos en el Japón? ¿Tú no crees que hay narcos en Corea del Sur? ¿En qué mundo andas viviendo? ¿Tú crees que en la China no hay narcos? Te estoy diciendo, lo que ellos movilizan en dinero es una cochinada. Es grande ahorita porque la economía de México está restringida. Pero cuando tú llegas a los niveles de la economía por cápita, depende de la población, ¿no? Del Japón y Corea del Sur. Ahora, Corea del Sur no tiene una economía tan grande, así que se diga como la China o la del Japón. No la tiene. Pero por cápita, por persona, es una economía súper fuerte. Mucho más grande
que la de México. Eso es lo que estoy hablando yo. Ellos tienen narcotraficantes y andan peleando a la policía y a cada rato aparece uno que otro muerto. ¿Tú crees que en la China no existe eso? Que en Corea del Sur no existe y que en Japón no existe. Va a decir, bueno, la China es comunista, quién sabe, está más controlado. Yeah, right. Como que si ellos lo van a hacer en mitad de la calle para que los agarren. Bueno, el Japón es una democracia, Corea del Sur es una democracia. Entonces no puedes usar eso de excusa. Sí se puede en México. ¿Cómo que no? El dinero que estos narcotraficantes aportan en Corea del Sur, la China y Japón es poco comparado a las economías de esos países. Esas economías pueden invertir en el control del narcotráfico, igual que en los Estados Unidos. Aquí existe el narco también. Es un problema grandísimo, pero comparado a la economía y el estándar de vida, es una cochinada lo que están haciendo ellos. Si desaparecen del día a la mañana, no importa, la economía es tan fuerte y el estándar de vida tan grande que se están muriendo para venir a vivir aquí con todo y los problemas de narco. Aquí hay mucho de eso, pero también es insignificante en comparación a la economía del país. El poder económico sería una bendición para México y los centroamericanos podrían ser su salvación. No los miren como su problema, es su salvación económica si lo sabes usar apropiadamente. Todos esos mexicanos que quedan desplazados de esos trabajos, los reeducas como hacemos aquí en los Estados Unidos y los pones en trabajos en las nuevas industrias que va a abrir la nueva economía. Los educas, lo mismo que hicieron en el Japón, lo mismo que están haciendo en los Estados Unidos. Ellos no van a quedar en la calle de mendigos, se reeducan y van a ganar mejor, van a tener mejores trabajos. En vez de ser un estorbo para México, esto podría traer la era de oro económicamente para el país que yo amo. Yo amo a los Estados Unidos, soy ciudadano. Yo tengo mi residencia permanente legal de México porque yo también amo México y vivo ahí también. Y no ando diciendo esto para hacerle mal al mexicano ni mal al país, es porque lo amo. Soy Juan Andrés, nos puedes encontrar en el internet donde se escuchan nuestros podcasts. Solo pregúntale a Google Radio Labio y ahí van a aparecer varios sitios donde tú vas a encontrar dónde encontrarnos y escuchar el que te gusta. De parte mía y mi colega Ivonne Encinas, tanto como del gerente de Radio Labio y compañero al aire Francisco Maldonado. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Escucha el tema, no te dé pena, pon atención y da tu opinión. ¿Qué esperas? Que no encueras tu mente, haz tu presente, levanta tu voz, hay que unirnos. Todos los cafés, ¿cómo lo ves? Solo si tú lo crees, yo sí lo creo que es posible. No es imposible, Cafés Unidos seremos invencibles.